Bueno, buenas tardes a todos. Me imagino que como soy el último, está todo aburrido, así que el que se quiere ir no es problema. Agradecido a Limar, a los organizadores, Carolina, Alejandro, Sandra, Robinson y a todos los que se encargaron de esta organización. Gracias por la invitación. Soy Carlos Astudillo, como me presentó Alejandro. Soy el encargado de abastecimiento de la compañía, principalmente de las materias primas, que son las carragenófitas, el mercado en el que está presente la compañía aquí en Chile. No me equivoqué. DuPont es una compañía de ciencias que tiene poco más de 200 años de vida. DuPont partió como una compañía en Estados Unidos productora de pólvora, hace 200 años atrás. En el proceso, digamos, ha vivido proceso de crecimiento de su historia, ha vivido un montón de hechos, revoluciones industriales, guerras civiles, guerras mundiales, cambios en los modelos teóricos de la administración y, por supuesto, en todo lo que son cambios científicos y que van de la mano con la evolución del hombre. Somos una empresa de ciencia, esa ciencia es aplicada de acuerdo a cómo corren los tiempos y a la velocidad que están. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una estrecha relación con nuestros clientes, escuchando lo que ellos quieren y cuáles son sus necesidades. Principalmente, bueno, a partir del año, en el año 2012 aproximadamente, fuimos la compañía Danisco, que era la compañía original productora de hidrocoloides, fue comprada por DuPont. Y de ahí se formó junto con otra compañía que es de semillas agrícola, que es Pioneer, formaron la división de Nutrition and Health, que es donde estamos insertos nosotros como hoy día, como el legado de Danisco, como los productores de este hidrocoloide, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa estrategia de compra obedeció también a una intención de esta compañía, que era una compañía absolutamente química, 100%, y de polímeros sintéticos, entrar en el mundo del mercado alimenticio, más bien orientado como gran compañía a las megatendencias, que son varias, pero las principales, la preocupación del crecimiento demográfico y por lo tanto cómo alimentar a ese futuro crecimiento de personas, cómo hoy día hacerse cargo, ¿no es cierto?, del cuidado del medio ambiente, aportando, ¿no es cierto?, con todo su expertise y con todo su conocimiento a esto, el cuidado de las personas, de su salud, en fin. Entonces, en esa vía es que deciden comprarnos, ¿no es cierto?, y entrar en este mundo que es el de los ingredientes alimenticios. En esa línea nosotros trabajamos también, producimos carragenina, la carragenina la producimos acá, trabajamos también estrechamente con nuestros clientes, con los que necesitan de ciertas aplicaciones a partir de la carragenina y otros ingredientes, para dar solución a sus requerimientos y ellos también a dar solución a su cliente final, que somos los consumidores. ¿Qué es lo que hacemos entonces? En resumen, tomamos recursos naturales, ¿no es cierto?, renovables, hacemos toda una gama, ¿no es cierto?, de facilitadores o enablers o enzimas, hidrocoloides, probióticos, proteínas, carragenina, ¿no es cierto?, emulsificantes, etcétera. Estos son los productos, se los entregamos a los productores de alimentos y ellos entonces con todos estos extractos hacen el producto final. Estos son, bueno, los principales, el principal mercado donde estamos, los emulsificantes, los hidrocoloides y systems, que ahí la estrella, digamos, de systems es el yogur Activia. El yogur Activia es producto, digamos, del trabajo que hacen en esta sección de la compañía que es Systems. Aquí están los sitios de mezcla más o menos alrededor del mundo. Aquí en Brabrand es, además de uno de los sitios de mezcla, es donde está el Centro de Investigación y Desarrollo y de Innovación de la compañía. Es ahí es donde
se generan todas las iniciativas, las reuniones con clientes para escuchar sus necesidades y qué es lo que demanda el mercado en términos de ¿cómo se llama?, de aplicación para poder, digamos, entregar lo que el cliente quiere. Ya entrando en el área local aquí en Chile, nosotros aquí, como les decía, somos una planta productora carragenina. El proceso no lo tengo, pero aquí se ha hablado mucho de procesos para extracción, ¿no es cierto?, de este extracto, valga la redundancia. Nosotros no precipitamos, sino que nosotros transformamos. Nosotros no generamos residuos, como se habló, después de una filtración. Nosotros transformamos y lo que obtenemos finalmente es una especie de hojarasca, muy parecida a la hojarasca, y eso es la carragenina. Después eso pasa a una molienda y eso es el polvo, ¿no es cierto?, que es el que entregamos a los sitios de mezcla que están en los que vieron en el mundo, y ahí se mezclan con otras gomas o con azúcares o sales, que es la aplicación, y esa es la que llega al cliente final, que puede ser un Nestlé, un Unilever, un PepsiCo o el que ustedes se puedan imaginar que está en el mercado de los alimentos. Las principales materias primas, bueno, aquí puse el nombre científico, pero también nuestros nombres comerciales con los que se conocen, son la Gigartina Scott-Bergy y la Sarcotalia crispata. Nosotros hacemos una separación entre una sarcotalia de zonas protegidas, que principalmente se da o se extrae en el mar interior de Chiloé, y una sarcotalia que es de zona expuesta, que es desde la zona de Ancud hasta Concepción. Esa alga nos da una carragenina que es particular. No sabemos más allá por qué es particular, solo que porque crece en una zona expuesta, tiene ciertas características que permiten hacer una carragenina solamente pura, con esa alga. No la mezclamos con otras. El resto sí hacemos algunas mezclas. Masaela, menos importante, solo para algunas mezclas, de alguna manera reemplaza algo la sandpaper. Eso es a nivel nacional. En el mundo también existen carragenófitas. Aquí está la clasificación, ¿no es cierto? La zona, se denomina el triángulo de coral, ya les voy a mostrar otra imagen, el nombre científico de la especie y lo que aporta, la carragenina que aporta, ¿no es cierto?, capa en el caso de la Cotony, en el caso de la Spinosum iota, y todas las algas chilenas o de agua fría son híbridas y lambda, es decir, capa iota en una de sus fases y lambda en otra. Bueno, esto es una imagen de los cultivos de las algas de aguas cálidas, ¿no es cierto?, en el triángulo de coral, que ustedes pueden ver aquí. Esto más adelante, seguramente en la discusión, en la ronda, tocaremos estos temas. Como ustedes pueden ver aquí, no sé si decir relativamente fácil o es facilísimo cultivar. Además que esto tiene muchos años ya, son gente que llevan esto, es prácticamente su cultura, es la forma que ellos trabajan. El expertise ya lo tienen muy arraigado, el mindset ya está y ellos trabajan así. Acá, como ustedes saben, todas las algas, aquí un poco un mapa mundial de dónde se ubican todas las carragenófitas alrededor del mundo. En Chile, principalmente es a través del buceo, la extracción, o de la recolección de orilla, que le denominan pateo ellos, que esperan mareas, ¿no es cierto?, grandes y recolectan el alga, luego la ponen a secar o le dan un presecado, eso principalmente con la sarcotalia de zonas protegidas, que es la sandpaper, y así se comercializa. El buceo, la Gigartina Scott-Bergy principalmente es buceada, y el resto, de la misma forma, es de una manera mixta. Estas son las áreas donde principalmente las encontramos o se extraen, ¿no es cierto?, todo lo que es la luga negra o sandpaper aquí en el mar interior, broadleaf o luga negra como se conoce también acá, Scott-Bergy. Bueno, acá también agregué esto porque también nosotros, no acá localmente, pero sí en Francia tenemos una planta productora de alginatos. Y desde acá también se extraen materias primas para la producción de alginatos. De acá principalmente es Macrocystis, es del norte. ¿Ah? Se ha hecho algunos intentos con alguna lesonia, pero principalmente es Macrocystis lo que ocupamos para la producción de alginato.
Este slide seguramente no es desconocida para muchos. Esto es la situación mundial, ¿no es cierto?, de producción de las algas, siempre creciendo y en el mayor porcentaje proviene de la acuicultura alrededor del mundo y de una manera sostenida y muy baja lo que es la extracción, a diferencia en Chile, creciente, ¿no es cierto?, la extracción y muy baja la acuicultura, que principalmente estos datos obedecen a Gracilaria. Nada, digamos, de lo que es rodófita, ni gigantina, ni sarcotalia. Todo es a nivel experimental. Acá un poco de estadística. Estos datos son un poco elaborados, son elaboración propia. Estos tienen que... Hice bastante inteligencia competitiva para poder encontrar estos datos. Esta es la producción o el desembarque, digamos, de todas las especies carragenófitas, gigantina, sarcotalia y masaela, acá en Chile, a través de los años, ¿no es cierto? También quiero que observen nomás el gráfico y más rato en la ronda de preguntas o de discusión, un poco hablar de las consecuencias que trajo esto para nosotros y para el mercado nacional, o sea, el impacto para el mercado nacional de las algas. Desde el 2006 aproximadamente, y antes por supuesto, pero tomé estos datos los más relevantes, hasta el 2014 un crecimiento sostenido en la extracción de las algas de praderas naturales, perdón, de las praderas chilenas. Excepto el año 2015, que ustedes pueden ver una baja importante, y el 2016 va con la misma tendencia, y tal vez en la siguiente temporada sea algo más o menos parecido. Pero nuestra principal preocupación está en los efectos de este crecimiento que al haber alta presión de compra en la playa, eso crea bastante ansiedad y expectativas a los pescadores artesanales. Por lo tanto, hay siempre una tendencia a subir los precios. Eso principalmente fue el efecto. El incremento del precio también acompañó con una disminución de la calidad. Nosotros cuando hablamos de la calidad, hablamos de las malas prácticas comerciales, es decir, en un saco de alga le incluían arena y llegó hasta ciertos niveles de la mitad era arena, mitad alga. Entonces, ese tipo de prácticas, primero, desde el punto de vista costo de transporte, nosotros tenemos que llevar nuestras algas a secar, el costo de transporte de eso nos hace encarecer el producto. Segundo, el rendimiento desde la base de compra a como nosotros la consumimos, que es seco, con unos estándares de 18% de humedad y 5%, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de impureza. Ese rendimiento nos hace incrementar el costo y con el tiempo, además de ese tipo de costos operacionales, ¿no es cierto?, en la cadena, además nos provocó una baja en el rendimiento kilo de carragenina, alga seca de carragenina, y además en la calidad de los carragenanos. O sea, todo era malo hasta más o menos el año 2013-14, principalmente con la sarcotalia de zonas protegidas del interior de Chiloé. Entonces, en ese problema, digamos, nos vimos y teníamos que ver la forma de encontrar una fuente más limpia. La conversación con los pescadores, las innumerables iniciativas que a nivel de COPRAM tratamos de hacer para que, ¿no es cierto?, esto disminuyera, fue imposible. Por lo tanto, el precio de esta materia prima llegó a tal punto que hacía mucho sentido hoy día hablar de la posibilidad de cultivar. Entre los años 2005 y 2007, que fueron las primeras iniciativas que hicimos de cultivo, por supuesto que a lo que más o menos estimábamos, cultivar alga era una locura, dado que los precios en ese momento, el 2005-2007, eran muy competitivos en términos en la playa. Pero el problema para nosotros de la impureza y de ese tipo de rendimiento y los impactos en los rendimientos en términos de costo nos hacía pensar en la necesidad de ver una fuente alternativa. Por lo tanto, en esos años iniciamos con el primer cultivo, digamos, que era Sarcotalia crispata, principalmente por la biología en términos de crecimiento, 6 a 8 meses para que alcance un tamaño comercial, ¿no es cierto? No así la gigantina, que toma alrededor de 2 años. Entonces, se partió haciendo experiencias con gigantina a partir de un hatchery, ¿no es cierto?
inoculando sustratos, que en este caso los sustratos fueron valvas de ostión. Aquí no se aprecia bien, después en la siguiente lo van a poder apreciar. El sistema en el mar, un longline muy parecido a las linternas o a los de los choritos, ¿no es cierto? Estos fueron los resultados que empezaron, que tuvimos en el tiempo. Algunas líneas con mucha alga, como ustedes pueden ver aquí, y otras con nada, muy pobre. Mucho fouling, si ustedes pueden ver el sistema cómo estaba diseñado, digamos, en las líneas. Ahí tenemos una muestra de una valva llena de fouling, ¿no es cierto? Y estos fueron los resultados que tuvimos en ese minuto. 1000 kilos húmedos en 1 hectárea. Con esos números, para nadie es rentable si lo llevamos, si hacemos cálculos de rendimiento, en fin. Para nadie eso no es negocio, ni para un pescador artesanal, ni para uno, ni para una familia, para nadie. Eso fue en ese momento. Pasó tiempo, el problema persistía, pero bueno, en ese minuto además, disculpen, me adelanté un poco, aparte de eso también hicimos repoblación, con 2 técnicas, que es la de envolver un bolón con una fronda reproductiva, cubrirla con esta malla de algodón biodegradable y dejarla en el mar, digamos, tirarla en el mar de manera ordenada, en 1 hectárea, 90.000 piedras, mucho trabajo, si ustedes se fijan, mucha gente trabajando aquí, con sindicatos, ¿no es cierto? Lo hicimos con sindicatos, les tuvimos que pagar para que hicieran ese trabajo, en ese momento hubo que hacer harto esfuerzo. Contactamos muchos sindicatos, lo que ustedes ven son algunos nomás. Aquí, en lo que es la incorporación en las mallas, ¿no es cierto? Frondas también reproductivas en mallas, también con el objeto de repoblar. Pero el discurso en ese momento estaba muy arraigado el hecho de que, oiga jefe, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos tanto esto si la alga está ahí y la podemos sacar y está barata? ¿Para qué esto? Entonces nos dimos cuenta que era muy difícil a ellos, a pesar de todo lo que les podían prometer, cambiarle la forma de pensar. Por lo tanto, fuimos a los colegios a difundir, ¿no es cierto?, el cultivo, a mostrarles cuáles eran los productos del extracto, ¿no es cierto?, que el papá estaba sacando una alga, que esa alga se transformaba en un extracto, y que ese extracto era el yogur que usted se come todos los días, en fin. Tratamos de hacer ahí, donde creemos que ahí es donde tiene que estar, digamos, sembrar la semilla para que esto empiece a cambiar en el futuro. Creo que esto hoy día tiene más fuerza y hay más iniciativas que están orientadas también a educar desde las primeras edades para que en el futuro esto de cultivar sea algo más arraigado en toda la cultura, digamos, del pescador artesanal hoy día en Chile. Como les decía, eso fue hace 10 años atrás más o menos, con los resultados que ustedes vieron y por supuesto con el escaso apoyo que nos dio la compañía. La compañía en ese minuto, sí, presentamos el modelo de negocio, por supuesto, y no era rentable, era muy caro cultivar y hacer todo lo que ustedes se imaginen que hicimos en 1 hectárea. El sistema fue bastante complejo, era un sistema de chorito, y todo lo que tuvimos que invertir y el resultado, digamos, el precio por kilo era muy lejos de lo que en ese minuto estábamos comercializando, por lo tanto, pero decidieron apoyarnos porque además el argumento principal era que a través de un cultivo podíamos obtener materia prima limpia, libre de arena, libre de cualquier tipo de contaminante que nos pudiera perjudicar en el proceso de la obtención de la carragenina. Entonces hoy día, y en el proceso, como iba creciendo, escalando el precio, ¿no es cierto?, seguimos con esto, tratamos en el camino de hacer socios, ¿no es cierto?, estratégicos, nos asociamos para hacer alguna iniciativa, harto esfuerzo detrás de toda la industria, de nosotros. Seguimos, creo que todos en el mismo camino, y hoy día estamos en esto, volvemos a intentarlo, a raíz de que los precios del alga, como yo he repetido, llegó a unos niveles que era insostenible. Y esos niveles de precio también, si ustedes recuerdan el gráfico que les mostré de la caída en el volumen de extracción en Chile, ese nivel de precios y esa mala calidad llevó también a un desinterés de las compañías extranjeras a venir a comprar las algas chilenas.
iniciamos una nueva etapa en un proyecto de cultivo, pero esta vez con un plan de investigación más robusto, convencidos, digamos, en traer también a la organización el apoyo de expertos, de gente que verdaderamente nos pudiera aportar en esto, que tuviera expertise tanto ingenieril como biológico, en las especies y en lo que es cultivo, en todo lo que es la operación en general, para poder hacer un plan de investigación robusto que nos permita reducir todas las incertidumbres que ya hemos escuchado de alguna manera acá y que tal vez vamos a escuchar en la rueda, como les digo, de discusión siguiente, ver cuál es la factibilidad técnica de cultivar estas algas. Hasta el minuto se vislumbra difícil, no es fácil, sobre todo porque todavía creo, pensamos en el modelo del long line y creo que ese modelo es algo que debemos ver la posibilidad de cambiarlo. A lo mejor no es el mejor sistema de cultivo para las carragenófitas del long line, por lo tanto hay que ver otras alternativas, hay que ver cuál es la factibilidad de costo, o sea, cuál va a ser el producto al final, efectivamente, cuánto me va a costar el kilo seco versus lo que hoy día se está comprando en la playa. Y también, a título de lo mismo, construir el modelo de negocio, o sea, cuál va a ser. La compañía va a integrarse verticalmente con todo el proceso, es decir, desde el hatchery hasta, ¿no es cierto?, el secado y en la planta, o vamos a entregar la maquila, el hatchery, vamos a entregar la maquila de lo que es el crecimiento en el mar, en fin. El modelo de negocio hay que definirlo y hay que ver, y ahí entran en esa discusión, entran aquellos agricultores de pequeña escala, son ellos los que nos van a proveer de la materia prima. Existe un modelo hoy día que es el de algas marinas, que ellos entregan cuerdas inoculadas o sustratos inoculados a sindicatos de pescadores artesanales, ellos hacen crecer la gracilaria, después bajo un contrato le entregan la materia prima a ellos. Ese modelo hasta donde yo sé funciona. Podría ser una alternativa, pero todavía hay otras incertidumbres o otras dudas que hay que resolver antes de seguir o pensar, digamos, en un modelo con el cual nos vamos a quedar definitivamente. Por supuesto que la idea es tener una base, luego llegar a una escala piloto y así escalar. Entonces, hoy día principalmente nos enfocamos en la etapa de hatchery, tratar de obtener el mayor volumen o la mayor biomasa posible para sacar al mar. Para eso entonces, ¿no es cierto?, se hizo, primero, bueno, el objetivo principal del proyecto era cultivar Sarcotalia, como les dije, por su ciclo, por su tiempo de crecimiento a tamaño comercial. En el hatchery controlamos los parámetros, ¿no es cierto?, como la luz, la temperatura, los nutrientes. Hicimos una experiencia con la selección de fases, es decir, tratamos de solamente sembrar tetrasporas para obtener individuos que nos dieran solamente carragenina híbrida. Esa fue la idea. En ese minuto, la lambda no es quizá comercialmente de interés para nosotros, pero probamos. La idea era probar si es que esto podía ser factible y si esto nos permitía efectivamente tener un cultivo puro de frondas híbridas o de individuos con carragenina híbrida. También hicimos una prueba inoculando diferentes sustratos. Las experiencias anteriores siempre estábamos enfocados como en un solo sustrato. Era o una valva o un tipo de perlón o un nylon, en fin. También en algún minuto pensamos, dado algunos fracasos, tal vez el tipo de sustrato. Probemos otros sustratos a ver qué pasa. Entonces aquí también decidimos hacer una prueba con distintos sustratos a inocular. Como digo, tratando de controlar todos los parámetros y tratando de sacar individuos fuertes al mar. Y cito lo que dijo Carolina en su presentación. En un laboratorio, en un hatchery, está todo controlado. En el mar es absolutamente random, es decir, no sabes lo que va a pasar. Por lo tanto, mientras más fuertes, mientras más espacio tenga el individuo, ¿no es cierto?, para poder competir bien, es mejor, creemos, ¿no es cierto?, para que se comporte en el mar. Una vez en el mar, también
creemos que la selección de sitios es muy importante, esto también fue mencionado acá. Nosotros pensamos en... Todavía no sabemos, en una zona, que no sé si denominarlo macrozona, pero en una zona elegimos diferentes sitios con diferentes condiciones ambientales, principalmente de corriente. Pero no sabemos tal vez si esa zona debe ser más grande aún en términos de condiciones ambientales. Pero tuvimos algunos resultados, todavía no son concluyentes, todavía no podemos concluir nada porque el proyecto aún no termina. Pero algo podemos sacar en limpio de eso. También se controlaron, aunque el ambiente, como digo, es muy variable, también se tomaron algunos controles de las condiciones del ambiente. El control de temperatura, lamentablemente el niño también nos afectó un poco en lo que es las variaciones de temperatura. El control también, la densidad de siembra, también eso fue algo que también pensamos que tenía que ser también observado y experimentado en este caso. ¿Ya? Y otra cosa que no puse aquí, pero, no, sí está, que es el que también aquí se ha hablado, es el control de la profundidad. Dado todas las experiencias que tengo, digamos, en lo personal, con los que hemos trabajado con muchas personas, y por la biología de estas algas y el crecimiento, estoy convencido que estas algas, quizás los sistemas suspendidos no son para estas algas y hay que irse al fondo. El cómo es ahora, hay que resolver qué tipo de sistema y cómo trabajamos en un cultivo de fondo donde estas especies crecen a 10 metros de profundidad como máximo en la Sarcotalia y tenemos algunos antecedentes hasta 30 metros de profundidad la gigantina. Entonces, ¿cómo resolvemos eso versus lo que hoy día ven en las algas que se cultivan en el triángulo de coral, que el agua llega a las rodillas con una luminosidad, ¿no es cierto? Bueno, son de otro tipo, pero son con aguas, digamos, o el manejo de esos cultivos es muy fácil. Por lo tanto, es algo que hay que tal vez pensar y resolver cómo manejamos sistemas de cultivo que estén más próximos a su verdadero estado de vida de estas algas. Bueno, aquí tiene unas fotos de la selección, principalmente de la instalación del sistema, de cómo seleccionamos los sitios, ya se los mencioné cuál fue la idea, y en eso estamos hoy día. Todavía, como digo, no tenemos información concluyente, todavía tenemos que terminar el proyecto. Lo que sí, este proyecto, así como ningún otro, fue un proyecto que decidimos tomar la mayor información posible de todas las variables que estaban afectando nuestro proyecto, para que con esas variables, si seguimos adelante, tener toda la información que nos permita ver dónde mejorar o dónde seguir de acuerdo a los resultados que esta nos permita. Eso, no sé si... No sé si las preguntas ahora o después en la... Una pregunta sobre el tema antes de ir a... ¿Sí? Se debe, o sea, gracias. La baja del desembarque de Carragenófitas se debe a una evidencia, digamos, de sobrepesca en las praderas naturales, o hay una situación de mercado, digamos, que explica en esos 2 últimos años. Okay. Y en relación a ese gráfico también, y justo ese dato que tú das, la industria en general, ¿tiene algún, digamos, valor a partir del cual ya se hace como sensible en términos críticos una baja de la compra o una alza, digamos,
sobre un límite de precios que haga como sensible ya digamos, la rentabilidad de la producción? Buena pregunta, pero es un poco difícil contestar porque, aquí hay muchos factores que están afectando esto. Hablaba del rendimiento de la base de compra a la base de producción o de exportación, y segundo, la calidad, el rendimiento de esta misma alga a la carragenina, kilo a kilo, y lo otro, la calidad de este carragenano. Okay, si tal vez el alza del precio de la base de compra fuera en aumento, pero si tú tienes un producto de calidad todo el tiempo, tal vez tu kilo a kilo carragenina siempre va a ser mejor, digamos, va a estar dentro de lo que tú presupuestas, y además la calidad de ese carragenano también va a ser buena, por lo tanto, tal vez, el precio de la playa no afecta, pero lamentablemente este aumento de precio va de la mano con una disminución de la calidad. Y eso llevó, por supuesto, a excesivos costos y mala calidad de las algas y los carragenanos de las algas chilenas. Sí. Álvaro, gracias. Una consulta. Hoy día, si tú miras el 2016, 2017 o 2018, la compañía DuPont, ¿cuántas toneladas de algas rojas, no importando de uno o de otro, requiere? En un bonito, en la planilla Excel, bonita, sentado ahí con un café, de calidad. Y si tiene una proyección a largo plazo mayor a esa, 10 años, 20 años, hay que soñar. A ver, la producción más o menos en Scott Bergy, nosotros lo que demandamos más o menos es alrededor de 2.000 toneladas terminadas. Ese Scott Bergy, alrededor de 800, 600 entre 600 y 800 toneladas de Sarcotalia, y la otra es menos importante. Nosotros hoy día somos una planta que está categorizada como sold out, es decir, lo que producimos ya está vendido. Sin duda hay intenciones de crecer, pero lo que no crece es la flota y tampoco las áreas donde, digamos, se puede sacar el alga. O sea, hay muchas áreas, principalmente en la zona de Aysén y más al sur, y Argentina también. Hay mucha alga, pero no hay mano de obra para esto. Es muy poca. Entonces, si tú quieres hacer... hoy día está tan acotado, la flota está tan acotada a lo que está haciendo, que si tú quieres hacer algo más, quieres organizar algo más, o lo haces con las mismas personas o no tienes a nadie. Y eso es muy difícil, digamos, de poder dimensionar. A ver, si yo quiero crecer, no sé, 500 toneladas más, el esfuerzo de pesca de 500 toneladas más es tremendo. Es alrededor de 2.000 toneladas frescas, y eso es prácticamente una compañía trabajando 7 meses. Me refiero a una compañía con sus proveedores y ese proveedor con su estructura de pescadores trabajando durante los 7 meses de la temporada. En la gráfica, cuando tú pusiste en rojo el sur, se ve a lo que tú explicaste. ¿Hay algas hacia abajo? ¿Se mide? ¿Se sabe cuánto hay? No. Hay prospecciones de pradera, existen praderas, pero el problema es los excesivos costos de flete para poder moverse allá o transportar. Además hay temas de territorialidad, es decir, temas de problemas de pasar a extraer a esos sectores, de poder desembarcarlos en otros lados. Hay una serie de temas geográficos ahí, pero así, a ciencia cierta, volumen, biomasa que hay en esa zona, no se puede, no te la podría, creo que no hay estudios de eso. Sí, en términos de crecimiento de la producción, y esto estoy citando el trabajo de Bixler, dice que la tasa de crecimiento ha venido en las últimas décadas cayendo y está en alrededor del 3% de crecimiento anual el comercio de carragenano, más o menos.